Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4438-2015, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por la Universidad de San Carlos de Guatemala contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Se señala como acto reclamado en este amparo el auto de fecha 18 de agosto de 2014 que emitió la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, por el cual confirmó el de fecha 22 de abril de 2014, emitido por el Juzgado Segundo de Trabajo y Previsión Social para la admisión de demandas del Departamento de Guatemala, en el que se ordena a la postulante la inmediata reinstalación de Francisco Abén Rosales Cerezo a los puestos que venía desempeñando al momento de su despido o en otros de igual o mejor categoría, y el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta su efectiva reinstalación. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en el fallo de 2 de julio de 2015, consideró: derivado de sus facultades, la autoridad impugnada al resolver el caso sometido a conocimiento consideró, abre comillas, b, que la parte incidentada argumenta que no es posible seguir sosteniendo la relación laboral toda vez que ya cumplió con el requisito de edad para el retiro voluntario, situación que, si bien es cierto se cumple, también lo es que el derecho a inamovilidad sindical prevalece y sería optativo por parte del incidentante el recurrir a dicho beneficio en forma voluntaria. Por consiguiente, se considera que el fallo venido en grado se encuentra ajustado a derecho, cierra comillas. Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con la legislación aplicable, la estabilidad en el empleo es el derecho del trabajador a mantener la relación de trabajo por todo el tiempo convenido, sea esta por plazo determinado o indeterminado. Según la intensidad con la que se garantiza el derecho a la estabilidad laboral, esta puede ser absoluta o relativa y se presenta cuando la norma aplicable prevé la imposibilidad jurídica de extinguir la relación laboral sin causa. En este supuesto, el empleador tiene vedada la posibilidad de despedir sin invocar una causa y está obligado a reincorporar al trabajador a sus actividades laborales. En la legislación laboral guatemalteca se consideran como casos de estabilidad absoluta el de la mujer embarazada, el de los dirigentes sindicales que integran el comité ejecutivo de un sindicato, el de los trabajadores que participen en la constitución de un sindicato y el del conjunto de trabajadores cuando el patrón se encuentra emplazado dentro de un conflicto colectivo de carácter económico-social. Con respecto a las violaciones aducidas, es importante analizar que la postulante señala que el acto reclamado transgrede su derecho de defensa regulado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Al revisar las actuaciones que constituyen el proceso tramitado ante las instancias jurisdiccionales, se evidencia que la postulante hizo uso de todos los medios de defensa que la ley le permite, con el objeto de defender y hacer valer sus pretensiones, lo cual demuestra el respeto al derecho de defensa. En cuanto al principio de libertad de acción contenido en el artículo 5 constitucional, la autoridad impugnada en ningún momento ha limitado este principio, pues su resolución en el caso que nos ocupa ha sido basada en ley. En lo referente al principio de legalidad y derecho de petición, la autoridad recurrida resolvió de acuerdo a las facultades que la ley le otorga y en observancia del ordenamiento jurídico aplicable, y el hecho de que las peticiones no se resolvieran a su favor no significa que se le violentaran sus derechos. Y en relación a la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, si bien es cierto es una institución autónoma, también lo es que los derechos laborales son irrenunciables y que los trabajadores tienen derecho de sindicalización, situación que les otorga estabilidad en el empleo. Este derecho lo pueden ejercer sin discriminación alguna y gozan de su protección a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo, requisito que en el presente caso se cumplió como lo regula el artículo 102, inciso Q de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 209 y 210
23, inciso D del Código de Trabajo. En este mismo sentido, el artículo 2 del Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de la Organización Internacional del Trabajo establece, abre comillas, los trabajadores y empleadores sin ninguna distinción y sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Cierra comillas. Otra norma que protege la libertad sindical se encuentra contenida en el artículo 1, numerales 1, 2, inciso B del Convenio 98 sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva de la Organización Internacional del Trabajo, instrumentos ratificados por el Estado de Guatemala que protegen la estabilidad laboral de la cual gozan los trabajadores. Por lo anteriormente expuesto, esta Cámara considera que los cuerpos normativos antes individualizados determinan que el derecho del trabajo es un derecho tutelar que otorga una protección jurídica preferente a los trabajadores, quienes también tienen la facultad de constituir sus organizaciones sindicales. En el caso que nos ocupa, la postulante argumenta la aplicación de un reglamento que regula la edad máxima para el retiro de los trabajadores, el cual no es adaptable al asunto sometido a consideración, ya que una norma reglamentaria no está por encima de la protección constitucional ni de normas internacionales que otorgan protección especial en materia laboral, pues si bien es cierto el trabajador había cumplido la edad contemplada para su retiro, también lo es que no había sido notificado del retiro obligatorio por advenimiento de la edad, sino hasta después de haberse adherido al Sindicato de Trabajadores Profesionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, SINPRUSAC, situación que le otorga una especial protección de inamovilidad derivada del ordenamiento jurídico nacional e internacional antes citado. Por lo anterior, se concluye que no existe agravio que haya vulnerado o violentado derechos y garantías constitucionales, razón por la cual el amparo planteado deviene improcedente. Con esa argumentación, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega el amparo interpuesto por la Universidad de San Carlos de Guatemala en contra de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social por notoriamente improcedente. No se condenen costas a la postulante en virtud de lo considerado, no se impone multa a los abogados patrocinantes. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de ese acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora Presidenta. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. El tiempo máximo con que cuenta cada una de las partes intervinientes en esta audiencia para la exposición de sus argumentaciones es de 15 minutos. Es todo, señora Presidenta. Puede hacer uso de la palabra la Universidad de San Carlos de Guatemala por medio del mandatario especial judicial con representación, Álvaro Ricardo Cordón Paredes. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Muy buenos días, honorables magistrados. Muy buenos días, colegas todos, ¿verdad? Esta Casa de Estudios, para efectos de poder concretizar el punto constitucional en el que fundamenta la violación a sus derechos, hará un preámbulo muy breve para poder encuadrar dentro del marco temporal y de la aplicación de la ley, que es de donde deriva realmente esta violación constitucional. Como consta en auto, señores magistrados, el tercero, el ingeniero Francisco Abel Rosales Cerezo, al momento de solicitar su reinstalación, que esto fue el 15 de abril del año 2014, contaba con 68 años de edad y su notificación en donde se adhiere a la organización de un movimiento sindical es enviada, conforme lo establece la ley, a la Inspección General de Trabajo con fecha 15 de enero de ese mismo año 2014. Es importante el punto temporal en virtud de lo siguiente. En el año 2012, el Consejo Superior Universitario de esta Casa de Estudios
realizó unas modificaciones muy sensibles al artículo 77 y con la adición de un numeral bis del Reglamento de Relaciones Laborales entre la Universidad de San Carlos y su personal. Asimismo, realizó una modificación al artículo 12 del Reglamento de Plan de Prestaciones de la Universidad de San Carlos, en la cual se establecía la edad de 65 años como una de las causales de retiro obligatorio. No obstante haber sido emitido por una autoridad con facultades normativas dentro de la disposición que para el efecto le concede la autonomía universitaria a esta casa de estudios por ser una entidad autónoma, mediante 4 recursos de inconstitucionalidad general parcial que se conocieron en ese año, me refiero a los 2508, 2579, 2814 y 3403, todos acumulados, todos referentes al año 2012, que fueron acumulados. Esta Corte suspendió temporalmente la vigencia de esos artículos y la aplicación de la terminación obligatoria devenida que emanó de la resolución del Consejo Superior Universitario. Luego del trámite correspondiente, esta Corte declaró sin lugar las inconstitucionalidades antes indicadas, por lo cual validó la existencia la existencia de tal normativa y la aplicación como tal de ser una norma vigente de conformidad con la estructura organizativa de la universidad, y en la cual básicamente se establece que todo trabajador que llegue a los 65 años pues deja de tener la calidad objetiva de ser trabajador de la universidad. ¿Por qué? Por virtud de ley que está fundamentada en una resolución administrativa universitaria del Consejo Superior Universitario como parte de la normativa y que fue validada por esta Corte, con lo cual se hizo un análisis muy específico en donde no hay una violación a ninguno de los tratados internacionales. ¿Por qué? Pues porque al final de la sentencia y de las argumentaciones que erróneamente está manifestando el tercero, indica que hay violaciones a los derechos de los tratados internacionales de la OIT, en el sentido de que no puede limitarse la participación de cualquier trabajador en la formación de un sindicato. Nuestra universidad es totalmente velante y cumplidora de los derechos laborales y por supuesto reconoce el derecho a la libre asociación, reconoce la libertad sindical, tenemos muchos sindicatos. Sin embargo, en el caso de este señor, a la fecha en que él se adhirió al comité de preformación del sindicato, carecía de la calidad de ser trabajador de la Universidad de San Carlos. Ese es el elemento más importante que debe tenerse en cuenta, que no puede adherirse una persona a un sindicato que no tiene la calidad de trabajador. Pues precisamente esa es la función que laboralmente le corresponde a una institución dentro del derecho de libre asociación sindical para proteger a los trabajadores. Es importante, señores magistrados, tener en cuenta este punto, puesto que para la aplicación de esa normativa que fue validada por esta Corte, el mismo Consejo Superior Universitario estableció, tal como está la normativa, que para todo trabajador que cumpliese los 65 años durante un semestre, el primero o el segundo, pues su relación terminaba el último día del semestre y ya no era trabajador para el siguiente. Lo que ocurrió en este caso. Y excepcionalmente para todo trabajador que ya hubiese cumplido los más de 65 años al momento que entró en vigencia la normativa, pues luego de la validación constitucional, que es el caso del señor tercero, Francisco Abén Rosales Cerezo, pues él dejaba de tener relación en virtud del acaecimiento de un hecho natural que es el cumpleaños más del 65, como lo dice la normativa. En ese sentido es claro, es evidente, está fundamentado en resolución administrativa, en validación constitucional, con un efecto erga omnes, puesto que los 2 reglamentos a los que me he hecho referencia fueron publicados al tenor de la ley, que el ingeniero Francisco Abén Rosales Cerezo dejó de tener calidad de trabajador
en una forma sobrevenida por el cumplimiento, el acaecimiento de un hecho distinto a lo que él manifiesta en su planteamiento de reinstalación. Contrario a lo que manifiesta el tercero, dice que él fue despedido por la participación en una agrupación sindical, proformación a una entidad sindical, lo cual es un hecho eminentemente falso, puesto que él no participó, el sindicato, el comité de proformación data de por lo menos un año antes de la fecha que él se adhirió. Él se adhiere precisamente con posterioridad a haber perdido su calidad de trabajador y el derecho objetivo que le pertenecería a él de ser trabajador de la universidad y ergo ser miembro del sindicato, pues porque no tiene sentido agruparse a una entidad gremial de la cual uno carece de una legitimación para participar, y en ese sentido así lo resuelve el juez de primera instancia, indicando concretamente que todo el actuar de la universidad deriva de un acto de despido y lo califica como una represalia sindical. En ese sentido, señores magistrados, nuestra Casa de Estudios nunca ha despedido a personas, pues porque el despido implica una actitud personal unilateral del patrono para dar por terminada una relación de trabajo, lo cual no ocurre en este momento. En este caso, una de las causales para terminar la relación, aparte de las establecidas en la ley y las que tenemos también en nuestra reglamentación interna validada, es el acaecimiento del hecho de que una persona cumpla 65 años. Entonces, es indistinto, es muy distinto, al contrario de lo que manifestaba, el acto de un despido versus el acaecimiento y la aplicación de una norma vigente, tal como es el presente caso. Y de ahí empieza la violación del derecho constitucional en la forma que lo vamos a manifestar. Nótese, también es importante que se tenga en cuenta que la sala se limita a indicar que prevalece que por supuesto debe ser la protección laboral, constitucional laboral, debe prevalecer sobre cualquier normativa inferior, pero la aplicación debe ser de conformidad con la existencia de un cuerpo normativo válido y aplicable al caso concreto. En este caso, la sala simplemente declara confirmando la totalidad del auto, siempre haciendo la referencia a que existe un despido, pero lo más importante es que el despido, lo cual no es cierto, ocurrió porque el señor estaba participando y se adhirió a la formación de un comité sindical, lo cual tampoco es cierto. Todos los argumentos y todos los elementos fácticos, la documentación está eminentemente presentada en las instancias jurisdiccionales ordinarias, pero no obstante haber utilizado los recursos adecuados, eso sí lo menciona la Honorable Corte Suprema en función de amparo, no entró a conocer la temporalidad y no entró a analizar concretamente los puntos concretos que le fueron expuestos en el amparo. El señor amparista, ingeniero Francisco Aben Rosales Cerezo, él dejó de ser trabajador y tener la calidad de trabajador de la universidad el 31 de diciembre del año 2013, y él se acoge y se adhiere, al comité de performación del sindicato el 15 de enero del año 2014, o sea, ya cuando su calidad de trabajador había sido extinguida por virtud de ley y de normativa, y a la vez, como lo manifestamos en todo el devenir del amparo, utilizando un procedimiento de fraude de ley o un fraude procesal. ¿Para qué? Para perpetuarse en una posición laboral que no le corresponde, en virtud de que una vez aplicada la normativa vigente de los 65 años, este trabajador en su momento pues busca una argumentación para perpetuarse y lograr este tipo de protección, y estirando en una forma inmoral e ilegal los principios de protección del derecho sindical, lo cual no debe ser este caso. Lo más importante y lo más preocupante
en las argumentaciones de la Corte Suprema, no solo no ve la temporalidad, no ve la aplicación de la normativa aplicable concreta, no ve las fechas directas de la aplicación, que es una norma que aplica per se con efecto erga omnes por haber sido publicada en el Diario Oficial, tiende a asentar un principio que va en contra de la lógica de la imperatividad de las normas, para lo cual solicitaría el permiso de la honorable presidenta a leer un breve pasaje, que es donde me fundamento para demostrar la invalidez e inviabilidad de la sentencia de los argumentos en ella vertidos. Dice en el numeral, el considerando segundo, luego de manifestar que es la voluntariedad de acogerse al retiro es voluntaria, ¿no? La normativa es clara, que dice que la aplicación de la normativa es obligatoria. Dice el segundo, considerando, pues si bien es cierto, el trabajador había cumplido la edad contemplada para su retiro, también lo es que no había sido notificado de retiro obligatorio por advenimiento de la edad, sino hasta después de haber sido adherido al sindicato, situación que le otorga protección de inamovilidad derivada del ordenamiento jurídico nacional. Esto implicaría, señores magistrados, que el análisis de ese párrafo es que la imperatividad de toda norma emitida por una autoridad con facultad normativa, inclusive el Congreso, debe ser notificada para la aplicación. Debería ser, bueno, si existe el impuesto sobre la renta y hay que hacer un pago anual, el contribuyente podría decir, bueno, mira, a mí no me han notificado, no obstante ser una norma publicada, válida, pues porque tiene que notificar. No existe un acto de notificación, no hay una resolución administrativa, no hay ningún tema que tenga la universidad que validar respecto de la existencia y de la imperatividad de una norma interna válida. Y eso es la fundamentación de la violación al derecho de defensa. ¿Por qué? Pues porque no solo se está haciendo una aplicación en forma extralimitándose en una forma fuera del contexto constitucional de una protección constitucional sindical, la cual no es aplicable al caso concreto. Eso nos causa una violación al derecho de defensa, nos puede causar el pago de una cantidad de recursos universitarios que deben ser enfocados para lo que es la academia y el mejoramiento de la función propia de lo que establece el artículo 82 de la Constitución, que es la función universitaria. Y a la vez, no puede tampoco validarse actos que son de naturaleza poco morales, aunque el principio, sé que esto estamos en un tema constitucional, no podemos validar actos que sean contrarios a lo que es el espíritu propio de la institución, del sindicato como tal. No podemos violar en forma extensiva la violación a la calidad de un trabajador. Abogado, que deja de tenerlo. Su tiempo ha concluido. Y en conclusión, solo solicito que en la forma solicitada en el amparo se declare con lugar recurso de apelación y se otorgue el amparo en la forma que fue solicitada en el memorial de solicitud. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Sonia Maribel Salguero Herrera de Villeda. Muchas gracias, señora presidenta. Un buen día, honorables magistrados, magistradas, señor secretario y demás partes. El Ministerio Público comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 2 de julio del año 2015, emitido por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, por medio de la cual deniega el amparo solicitado. Estima la Fiscalía que debe respaldarse el criterio emitido por el Tribunal de Amparo de primer grado al considerar de haber confirmado la reinstalación del trabajador en virtud que actuó en el ámbito de sus facultades legales y de conformidad con el artículo 372 del Código de Trabajo, 223, inciso D del Código de Trabajo, como el artículo 2 del convenio que establece sobre la libertad sindical. Pues si bien es cierto, el trabajador ya había cumplido la edad contemplada para su retiro, también lo es que no había sido notificado del retiro obligatorio,
sino hasta después de que se había adherido al Sindicato de Trabajadores Profesionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por lo que el hecho de que la resolución no haya sido favorable a los intereses de la entidad postulante no significa que se le hayan violentado sus derechos y que se le haya declarado en estado de indefensión al confirmarse la reinstalación del trabajador. Por lo manifestado, solicito a este alto tribunal que al emitirse la sentencia respectiva declare sin lugar el recurso de apelación, confirme la sentencia apelada y en consecuencia deniegue el amparo solicitado. Únicamente. Se clausura la presente audiencia.